Vamos a salir del Sinaí. Se recuerda que nos quedamos en el Sinaí, Números capítulo 10. ¿Lo tiene? Quiero que lea conmigo verso 11. Voy a leer en esta versión que es un poquito tal vez diferente, pero que es tan importante a los estudiosos de la Biblia. Les recomiendo este librito. Es un buen libro, la Torat Emet. Tiene mucha información que el texto hebreo nos enseña, nos da luz para entender los pasajes. Si usted ama el estudio de la palabra, este libro no debe faltar en su biblioteca, ¿verdad? Nadie dijo amén, pero amén. Bueno, dice así Números 10:11: al segundo año del éxodo, el día 20 del segundo mes, o sea, el 20 de Lar, dice, 36 días después de Pesaj, se elevó la nube por sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto de Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Viajaron, verso 13, dice en esta versión, viajaron. ¿Qué lee usted ahí? Viajaron, así partieron la primera vez. ¿Por qué dice la primera vez? Si ellos venían viajando. Pero dice, viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moisés. La marcha la emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Judá. Al frente de este escuadrón estaba Naasón, hijo de Aminadab. Muy bien, hagamos una palabra de oración. Padre Dios, te ruego que en tu gracia, tu misericordia, me des la unción, me des la sabiduría para transmitir, Señor, el mensaje, el estudio de tu palabra, aprender, Señor, las cosas que están escritas para nuestra amonestación. En el nombre de Cristo, habla a los corazones, Señor, y que todo impedimento, toda fuerza negativa que quiera estorbar, Señor, el mensaje, la recepción, el entendimiento, sea reprendida en el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, que aquellos que no te conocen puedan escuchar, puedan ser cautivados por tu palabra. Y también, Señor, aquellos que ya te conocemos, seamos alimentados, nutridos por tu buena palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya y para que tu propósito se desarrolle y alcance. Por Jesucristo, el pueblo de Dios dice amén. Bien, Israel, hemos estado estudiando las jornadas o los viajes que tuvo, y nos quedamos, si usted ha estado en este recorrido, se habrá dado cuenta que nos quedamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. De pronto nos saltamos hasta el capítulo 10 del libro de Números. Eso, al estudiar la palabra, ahí dice que da el año cuando ellos salen del Sinaí. Un dato interesante que nosotros debemos saber es que cuando ellos llegaron al Sinaí, la manifestación de Dios vino para estructurar toda la nación, para poner orden, para prepararlos para la conquista de las promesas. Es importante que la estadía del Sinaí, Dios les dio sus leyes, Dios les dio las instrucciones, hermano, del sacerdocio, Dios les dio las instrucciones de cómo edificar el tabernáculo y ese lugar donde Dios iba a habitar. Cuando ellos terminan de edificar el tabernáculo,
Es interesante que en el Sinaí, por primera vez, Dios les pidió una ofrenda al pueblo de Israel. Esa ofrenda estaba destinada para hacer el tabernáculo, porque Dios le había dicho o le había mostrado a Moisés cómo hacer el tabernáculo que tiene mucha revelación de las cosas espirituales. Y ahí en esa estadía que ellos estuvieron, que los comentarios dice que los israelitas acamparon en esos valles, en esas cercanías de las montañas del Sinaí por espacio de 11 meses y 29 días, casi un año. Un año que, acuérdense que ellos van rumbo a Canaán, pero para conquistar Canaán tienen que pasar por el orden, la estrategia de Dios, prepararlos para entrar a Canaán, para poder alcanzar la promesa. Y entonces Dios les da a ellos, hermano, las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Y cuando Moisés termina el tabernáculo, dice que la nube de Dios se asentó. Y todo el pueblo veía la nube, y la nube estaba reposando sobre el tabernáculo. Antes del tabernáculo, Moisés era el que daba las instrucciones para seguir, pero ahora, por primera vez, diga conmigo, por primera vez, el pueblo lo va a experimentar, que Dios los va a guiar con su nube. Por eso es interesante que ahí en Números dice, viajaron en el verso 13 por primera vez a la orden de Dios, a la orden de Hashem. Por primera vez, ahora Dios los va a guiar a través de la nube. Y entonces se levantó la nube del tabernáculo. Y cuando la nube se levantó, entonces todo el pueblo se preparó para avanzar. Acuérdese usted que ellos eran aproximadamente 2.500.000 personas. Movilizar 2.500.000 personas requiere de una estructuración y un orden. Y entonces Dios les dio a ellos, hermano, el orden, cómo avanzar. Les dio banderas. Puso 4 estandartes, hermano, dentro del campamento. Ahora Israel se levanta en el desierto como un pueblo ordenado, como un pueblo, hermano, que Dios está en medio de ellos. Ya no es solamente la nube arriba y la columna. Ahora Dios se está moviendo en medio de ellos. Y Dios a través de la nube los va a guiar. Y dice la Biblia que la nube va a llevarlos y va a buscar un lugar donde descansar. Números capítulo 13 dice en el verso 1 que ellos llegaron al desierto de Param. O sea, salieron del Sinaí, creo que es 12:16, en algunas versiones 12:16, en otras 13:1. Salieron del desierto, estuvieron estacionados un año ahí. Dice ahí en Números, después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Param. Pero el libro de Números, capítulo 10, verso 11 que leímos, dice que ellos salieron, los israelitas, verso 12, se embarcaron en sus viajes desde el desierto de Sin hasta que la nube se detuvo en el desierto de Param. Es interesante que del desierto del Sinaí, donde estaban ellos, la nube se levantó y los llevó al desierto de Param. Pero dentro de esa jornada hay 3 acontecimientos que sucedieron, 3 nombres que pasan, 3 experiencias que ellos que tuvieron. Y dice la Biblia en el capítulo 11, dice que uno de los lugares que ellos, hubieron 3 paradas antes de llegar al desierto de Param.
La primera parada fue Tavera. La segunda parada fue Kibrot Hataba. Y la tercera parada, Hazerot. Pero en cada una de esas paradas, yo quiero que usted se introduzca conmigo en que estuvieron un año recibiendo revelación, un año recibiendo ordenamiento, un año recibiendo la ley, un año recibiendo toda la luz del tabernáculo. Y es interesante que cuando Dios le dice a Moisés, me vas a hacer un tabernáculo, le dice Dios, mire, Dios tiene oro en el cielo. Diga, Dios tiene oro en el cielo. ¿Por qué no mandó oro para su tabernáculo? Dios tiene plata en el cielo. ¿Por qué no mandó plata? ¿Por qué utiliza lo que la gente tiene? ¿Por qué pide Dios? Ahí por primera vez Dios les pidió una ofrenda. Y les dijo, Moisés, diles que todo el que tenga corazón generoso, traiga oro, plata, bronce, telas y de todo, hermano. Y de repente aquellos 2 millones de personas, hermano, empezaron a llevarle a Moisés ofrendas para hacer el tabernáculo. Es la única vez que se ve en la Biblia que llegaron con Moisés, porque en el momento en que Dios quiere hacer algo, Dios va a elegir vasos. Y Dios eligió algunos vasos a quienes les dotó de espíritu de sabiduría en diseños. Y les dotó, y me llamó la atención, usted va a leer eso en su casa despacio, les dotó también del espíritu de la enseñanza. De pronto hubieron personajes ahí en ese momento que recibieron de parte de Dios, hermano, luz, un espíritu de inteligencia, y eran expertos en diseños. Pero no solamente eran expertos en diseños, sino que tenían la habilidad de enseñar. Fíjese, aparece Dios estructurando al pueblo, aparece la educación que Dios da. El adiestramiento que Dios da. Y entonces a esas personas las puso Moisés para que hicieran las partes del tabernáculo. Y el pueblo empezó a llevar ofrendas. Y de pronto le dijeron a Moisés, Moisés, dile a la gente que ya no, que ya es demasiado, que ya tenemos suficiente. Yo creo que todo pastor desearía decir así, ¿verdad? Ya no traigan, ya estuvo, ya juntamos. Entonces Moisés dice al pueblo, ya no traigan más. Ya se juntó todo y hacen el tabernáculo. Hermano, esa estadía en el Sinaí, yo voy a pensar que fue una estadía muy espiritual. Diga conmigo, muy espiritual. Que habían visto la manifestación de Dios, estaban recibiendo la instrucción de Dios, estaban trabajando en el tabernáculo. Una buena estadía, porque para Israel el Sinaí es como la experiencia máxima antes de la conquista de Canaán. Un año. Los estudiosos dicen que estuvieron ahí 11 meses y días en una estación muy espiritual. 11 meses y 29 días. Y sin embargo, de pronto salen de Sinaí. Mire, y aquí quiero decir algo que me da un poquito de... Déjenme echar un trago para decirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido retiros, hemos tenido tiempos de ayuno y de oración, por ejemplo, por varios días? ¿Cuántos de nosotros? Y usted se mete a buscar a Dios en ayuno y oración. Pero fíjese usted que cuando sale uno de un periodo de mucha espiritualidad, alguien se resiente. ¿Quién se resiente? Tu carne. ¿No le ha pasado que después de un periodo de búsqueda,
como que la carne se le revela y la carne dice, no, ya ayunaste mucho, ya oraste mucho, ahora dame algo pues, ¿verdad? No seas tan espiritual. Cuando ellos salieron del Sinaí, de esa etapa espiritual, de esa búsqueda maravillosa, dice la Biblia, hermano, vaya conmigo a Números capítulo 11. Dice que cuando salen de esa etapa, mire lo que pasó. Se supone que venían espirituales, hermano. No sé, perdónenme lo que voy a preguntar, pero muchas veces vamos a un retiro y cuando bajamos del retiro venimos enojados. Y llegamos a la casa y la esposa dice, pero si vienes de un retiro, ¡ay, qué! Y es porque tienes una reacción. Es decir, cuando yo vi esto, porque lo que quiero enfocar esta mañana es esa balanza que debemos tener ante lo espiritual y cuidarnos de los contraataques de nuestra carne. Y entonces, un año de estar recibiendo cosas de Dios, un año de estar en el monte Sinaí, y en el capítulo 11, versículo 1 dice, y aconteció, y tal vez lo vamos a poner ahí en la pantalla, Números 11:1. Y aconteció que el pueblo, mire, salen de la jornada del Sinaí y salieron cantando y salieron agradeciéndole a Dios. Y salieron, hermano, con deseos de ayunar y de buscar al Señor. ¿Cómo dice la Biblia? Y aconteció que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, hermano amado, ¿por qué seremos así? Después de una tremenda bendición, una tremenda carnalidad. Después de un momento de espiritualidad. Mire, mi hermano, yo fui diácono en la iglesia y me recuerdo que a veces nos tocaba en el parqueo. Qué lindo, a mí me hubiera gustado ser servidor en un parqueo como este, hermano. Hasta se siente así de lujo uno y hasta dan ganas de cobrarles ahí para parquearles el carro. Bonito, hermano. Pero allá era un terreno de pura tierra, hermano. Y entraban los hermanos, y el polvo, y uno salía güero de ese privilegio, hermano. Pero un dato interesante que veíamos nosotros es que había una presencia de Dios y una bendición en la iglesia. Y cuando los hermanos salían, algunos salían enojados y nos echaban el carro encima. Y uno decía, pero qué bendecido va ese hermano, por poco me atropella. Es decir, una reacción carnal. Dice aquí que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó el Señor, y se encendió el furor. Y cuando se enciende el furor de Dios, se encendió el fuego de Jehová y consumió parte del campo, del campamento. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se calmó, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Mire, de pronto, hermano, están en el Sinaí, volvamos al verso 1, y cuando salen, ala, ¿y ahora dónde nos va a llevar? Ala, otro culto. La tengo que ir a la iglesia. Ay, lo peor que me toca servir. Es como aquel hermano que estaba enfrente al espejo, decía, no tengo ganas de ir al culto. Y la esposa le dijo, pero hijo, tú eres el pastor, le dijo. Usted nunca se ha quejado de la rutina, y comenzaron a quejarse. Y entonces Tabera nos habla a nosotros, porque de que en esa etapa la adversidad
Sí, van a haber cosas, hermano. Lo que yo quiero decirle aquí en Tavera quiere decir ardiente por el fuego. Fue el lugar en donde los israelitas suscitaron la cólera de Dios por sus quejas. Pregúntale a que está a su lado: ¿tú alguna vez te has quejado? Ay, qué largo predican. Ay, qué culto tan aburrido. Ay, qué sonido tan fuerte. Ay, el hermano me pisoteó los callos. Hermano, quejas y quejas y quejas, y Dios las oyó. Y entonces quiero decirle que en este camino, hermano, en donde vamos, la nube, cuando nosotros sabemos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero van a haber situaciones de adversidad. Yo creo en el Dios que sana, pero puedo estar enfermo. Yo creo en el Dios que prospera, pero puedo estar escaseado. Yo creo en el Dios que levanta, pero puedo ser el último en el trabajo. Y de pronto la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mira esto. Y quejas. No hay cosa más linda saber y decirle: Señor, te agradezco que me sacaste del mundo, y yo sé que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. No voy a tener quejas en mi boca, sino agradecimiento. Hermano, ninguno de nosotros hubiera estado mejor en el mundo que como está ahora. Ahora estamos en el reino de la luz. Ahora estamos con el Dios verdadero, hermano, que Él sabe lo que necesitamos. Y Él sabe, fíjese que ahora dice: por primera vez la nube se levantó. O sea, de pronto Dios sabe qué necesitas para tu perfeccionamiento. Y tal vez Dios sabe que necesitas, por ejemplo, perdonar, como decía la profecía. Entonces Dios va a usar a alguien para que te ofenda. Dice: voy a entrenarlo en el perdón. Y estás danzando y primer pisotón. Y tú le dices: hermano, perdone, metí mi pie debajo del suyo. Y empieza a ser entrenado. Hay gente que se queja, hermano. Hay gente que no ha entendido que fíjese, hermano, qué interesante es que de todos los que salieron de Egipto, de todos, solo 2 llegaron a Canaán. La gran mayoría se quedó tendida en el desierto, porque cometieron errores, pecaron, porque murmuraban, porque se quejaban. Hágame un favor, dígale al que está a su lado: delante de Dios no te quejes. Cuando algo esté difícil en tu vida, dile: Señor, yo sé que tú sabes por qué estoy pasando esto. Y yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Y yo sé, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas cooperan para bien. Entonces Tavera, que fue una estación, el pueblo se quejó y eso provocó que viniera el incendio. Allí en Tavera, hermano, fíjese que es interesante esto, que hasta Moisés se quejó. Hasta Moisés dijo: Señor, mira, ya no aguanto este pueblo. Porque hermano amado, yo lo he dicho siempre, en toda iglesia, fíjese que yo he platicado con hermanos que vienen de otras congregaciones, hermano, y siempre, aquí no hay ninguno, por supuesto, de aquella congregación, siempre el pastor es el culpable. Si yo me vine porque, mira, el pastor no tiene amor. Mira, el pastor no tiene palabra. Mira, el pastor nunca me visita. Hermano, hay un momento donde el pobre pastor dice: no, yo no aguanto esto. Hermano, es que los hijos del pastor, es que la esposa del pastor, es que los padres del pastor, es que los hermanos. Y el pobre Moisés, hermano, mire, en esta estación vamos a aprender que de pronto se empezaron a quejar, y hasta Moisés dijo: yo ya no aguanto. Entonces Dios le dijo: agarras 70 varones y llévalos al tabernáculo, y yo tomaré del espíritu tuyo y lo pondré sobre ellos para que lleven la carga. Diga: transmisión de espíritu. Ahí aprendemos cómo Dios hace las transmisiones de espíritu. En un momento dado, por supuesto, esto no es
por voluntad del vaso. No fue Moisés el que dijo, vengan, les voy a dar de mi espíritu. No, Dios le dijo, júntamelos. Y voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner sobre ellos. Esa transmisión del espíritu dice que cuando Dios hizo eso, profetizaron. Y entonces cuando profetizaron, ellos tenían la capacidad de llevar la carga junto con Moisés. Yo he escuchado congresos donde dice, vamos a transmitir el espíritu. Hermano, eso lo hace solo por voluntad de Dios. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, si alguien va conmigo y me dice, hermano, mire, trasládeme de ese espíritu que Dios le ha dado. Yo le digo, pues amén, pero si Dios quiere te lo va a dar, si no, no. No es un asunto de que qué lindo fuera que pusiéramos nosotros por voluntad propia la transmisión, hermano. Fíjense que le dijeron a Moisés, mira, hay dos que están en el campamento, que están profetizando, y entonces impídeselos. Y Moisés dijo, no, ojalá todo Israel fuera profeta. Diga conmigo, profeta. Ahí en esa estación aprendemos algo. En este camino tenemos que tener cuidado con las quejas, porque se ofende Dios. Fíjese usted que algo más sucedió. Vaya conmigo a ese capítulo. Versículo 4. Es que ese verso es terrible, hermano. Mire cómo le llama la Biblia. Esta versión dice el vulgo, pero ahí dice el populacho, la chusma. Ese es el populacho que estaba entre ellos. Tenía un deseo insaciable. Mire, estaba un año en una experiencia espiritual. Y cuando salen del Sinaí, tienen un deseo de comer carne, hermano. Un deseo insaciable. Y le decían, Moisés, danos carne, danos carne. Y entonces Dios, hermano, se interviene y le dice, porque ellos, hermano, cuando ese deseo insaciable que tenían, déjenme leerle aquí, dice, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Quiero chicharrones, fritada, morcilla y carne. ¿Usted sabe que hay algunos que hasta lloran? Ay, una copita, hermano. Mira, ahora que viene Navidad, Jingle Bell, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, gratis. De los que dice, vamos a ir al versículo, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, ay, los puerros y las cebollas y los ajos, mi hermano. Y mire lo que dijeron. Y ahora, versículo 6, nuestra alma. Esta versión dice en el verso 6, nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. ¿Y qué era el maná? El trigo de los cielos. Era el pan que los mantenía sanos. Era el pan que Dios les daba para aguantar la trayectoria. Pero ahora ellos no quieren maná. Mire, aquí vamos a hacer un alto. ¿Cuántos ya se aburrieron de oír la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios? ¿Sabe que hay muchos hermanos que se aburrieron? Ya no la leen. Aquí no hay ninguno. Yo los felicito por estar aquí a todos ustedes. Pero ¿cuántos hay
que han estado en las congregaciones y ahora ya no están. Y no solo no están en las congregaciones, sino que ahora ya no leen. Se aburrieron del maná. Se aburrieron de la palabra. Bienaventurado el pueblo que no se aburre de la palabra de Dios y que se la come, se deleita. Hermano, eso es fantástico. Yo me recuerdo en una oportunidad estando en una radio aquí que salía mi programa a las 10 de la mañana. Me recuerdo que yo sacaba el programa de media hora y entonces tenía la costumbre de abrir los teléfonos y contestar algunas preguntas. Siempre tener contacto con los radioescuchas es bueno. Y aquellas preguntas salían al aire. De repente entró una llamada, y yo contesto y digo: aló, sí, hermano Otto, sí, para servirle. Y me dice: hermano, usted es un ladrón. Y hermano, esa radio se oía en toda California, en todos Los Ángeles. Y yo dije: ¿por qué me dice eso, hermana? ¿Qué le he robado? Y me dice: si usted es un ladrón, me dijo, porque usted nos ha robado a nosotros 30 minutos de la palabra. Antes nos predicaba 1 hora y media, ahora solo 1 hora. Y entonces dije: pero ¿sabe usted lo que significa que la gente ame la palabra de Dios? ¿Sabe usted lo que significa que la gente diga: no pare, sigue hablando, enséñanos la palabra? Eso quiere decir que aceptamos el pan que viene del cielo y que le agradecemos a Dios. Pero aquí los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú amas la palabra de Dios? Y te voy a decir que sí. Pero por si alguno dice: ay, qué libro más aburrido, como me dijo un licenciado, ni figuritas tiene. Pero ¿qué le va a encontrar si es de la chusma? Es del populacho, es del vulgo. Y entonces fíjese usted que ahí en esa estación dice que se acordaban, menospreciaron el maná. Vamos a ir al versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Ay, hermano, yo bendigo a Dios porque cambió su forma de ser en el trato con nosotros, hermano. Mire, delante de Dios me confieso. Yo le estaba diciendo a Dios: Señor, si yo hubiera vivido en esa economía, tú ya me hubieras matado. A ver, ¿cuánto nos hemos quejado alguna vez delante de Dios? ¿Verdad que sí? Usted y yo estuviéramos Ishkamik, dicen en mi pueblo. ¿Cuántos a veces? Ay, yo me acuerdo, hermano. Mire, ay, hermano Otto, yo me acuerdo cuando ponía el arbolito y las lucecitas, hermano. Ay, hermano. Y ponemos a la Virgen ahí Yo no estoy en contra de eso, pero eso ya viene. Y algunos suspiran: ay, las lucecitas, ponlas, pero ponlas en todo el año. ¿Para qué solo en esa fecha? Si luces quiere, ponlas, hermanos, todo el año. A mí lo único que me gusta de esa fecha es el tamal. Sí, porque hasta el día de hoy tengo que confesar que mi madre tradicionalmente come tamal en esa fecha. Y entonces yo, por respeto y sujeción a mi santa madre, me como mi tamal. Pero ni doy regalos. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de esa cosa yo. Dice el verso 10 que se encendió el furor de Dios. Y entonces ahí, hermano, se queja Moisés y toda la cosa. Dios hace la transmisión de espíritu. Y fíjese que Dios dice: ¿carne quieren? Muy bien, les voy a dar carne. Y Moisés le dice: Señor, somos casi 600,000 hombres de a pie, y tú dices que les vas a dar por un mes. Yo me acuerdo, hago un alto aquí.
Yo me acuerdo que fui a Indiana a predicar una vez y llegué con un hermano y hermano, ¿qué quiere comer? Me dijo, mire, le dije, no tiene venado. Ay, hermano, me dijo. Mire, me dijo, el año pasado atropellé un venado, hermano. Lo atropellé, lo maté y cuando vi que lo maté, lo tiré a mi troca, hermano, me lo traje a la casa, lo destacé, lo preparé, puse toda la carne en el refrigerador. Hermano Otto, un año y no se acababa el bendito venado, me dijo. Ya no aguanto, ya no quiero venado. ¿Usted nunca se ha empachado de algo? ¿Sabe lo que es empacharse? Dios dijo, carne quieren, les voy a dar un mes. Y Moisés dijo, pero ¿de dónde vas a sacar tanta carne? Y Dios le dijo, vas a ver si mi palabra se cumple o no. Y dice la Biblia que sopló un viento de Dios y trajo codornices, 2 pies de codornices alrededor de todo el campamento. Pasaron 2 días recogiendo codornices. Felices, hermano. Carne, carne. Diga conmigo, carne. Y Dios se los estaba guachando, hermano. Cuando vienes al culto, ¿cómo vienes? ¿Vienes contento? Y cuando vas a Disneyland, ¿cómo vas? Mira, cuando vas al estadio o al cine o vas a algo carnal, ¿cómo vas? Ay, me voy de vacaciones a Cancún y te pones tu tanguita y todas las cosas ahí. Y vas feliz. Y Dios dice, ¿y por qué cuando vas a la iglesia no vas tan feliz? ¿Por qué solo cuando es carne vas feliz? Y cuando es espiritual, ahí vienes. Estoy hablando con la congregación que está allá. Y Dios los empezó a ver. Prepararon las codornices, hermano. Yo pienso que sacaron sus asadores, hermano, ahí. Y su picnic, todos, hermanos, se pusieron sus jeans, se pusieron feliz, sus lentes oscuros, su gorra, hermano. Y cuando empezaron a comer la carne, Dios les mandó una plaga. Y se empezaron a morir, hermano. Cuando usted, fíjese que yo entiendo esto. Cuando yo suspiro, ay, me acuerdo yo cuando era joven de que era mi novia. Y empiezo yo así con esas tonteras de carne. Dios dice, carne quieres, te voy a dar hasta que te salga por las narices. Y de repente no puedes dejar de hacer las cosas. Y dice Dios, hártate de carne. No, Señor. Y hermano, no sé si tiene la experiencia usted, pero es que yo quiero que usted observe algo. Si algo le ofende a Dios, es que nosotros, hermano, nos quejemos por el camino, por la adversidad, si ahora estamos salvos. Si Él nos sacó, hermano, del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás, hermano, íbamos derechito a la condenación, al lago de fuego. Y en la misericordia Dios extendió su mano y ahora estamos en el reino de la luz. Cualquier adversidad no se compara con el destino que teníamos antes. Aunque estemos pasando algo difícil hoy, estamos mejor que en el mundo, estamos mejor que en el reino de las tinieblas. Y entonces Dios lo que quiere es que tú le digas, Señor, yo he creído en ti, en tus promesas, he creído en tu cuidado providencial, Señor. Yo sé que estoy en tu mano, me compraste y que tú tienes cuidado de mí. Y todo lo que me pase, sé que tienes un propósito. Y no me voy a quejar. Y cuando oigas ahí que la señora diga, ay, pero otra vez, shh. Como le dijo un hermano mexicano, calle la boca, mujer. No te quejes. Segundo, cuidado con la carne, hermano. La carne te va a pedir. Dígale a que está a su lado, cuidado con los deseos carnales. Porque a veces, hermano, mire, hermana, le canta un corito aquí en lo oscurito. Y la otra también pispileta, dice, ay, hermano, y no será muy largo el corito.
agarramos una copa y bueno, no ve nada, una no es ni una. Y después son 2, después son 3. Aquí no hay ningún cristiano, pero yo conozco cristianos que están atados al tabaco, atados al licor, atados a la marihuana. ¿Ve? Ese aleluya me suena como que... ¿Sabe usted que California, estaba yo viendo las estadísticas, está sufriendo una visitación de turismo como nunca? ¿Y sabe por qué? Porque aquí pueden fumar fácil la marihuana. Y de todo el mundo están viniendo, de todo el mundo. ¿Cómo le hacen? Sí. Yo me imagino que así es la cosa, ¿verdad? A veces el diablo dice, mira, ¿por qué no pruebas para ver? No, Señor. Cuando tu carne te pida, dile, porque la carne pide. ¿Vas a ir al culto? No, me voy a ir a la playa, dice. Voy a descansar hoy. ¿Qué vas a la playa? ¿Qué vas a hacer en la playa? ¿Qué se mira en la playa? Mira, la otra vez me contaban unos pastores a mí que se fueron a Acapulco. Y de repente estaban en la playa y pasó una chica así con un biquinito. Y el pastor dijo, Señor, te reprenda, Satanás. Al ratito regresó otra vez. Y dijo, Señor, reprenda al diablo. Al ratito regresó otra vez y dijo, si vuelves a pasar, diablo asqueroso, te voy a agarrar a nalgadas, le dijo. ¿Qué vas a hacer a la playa? Usted me dirá, hermano, pero la carne es carne. Yo he visto muertos a cargar basura por la carne. Yo mismo, hermano, a veces uno dice, Dios mío, quita esto, porque es un deseo, hermano. Es como, mire, es como comer chile, hermano. ¿Cuántos aquí comemos chile? Mire, quite el chile de su comida. Y estaba, es que no le siento sabor, hermano. Hasta que uno está sudando, hermano, y con la boca así dice, ay, qué rico, qué rico. Así es la carne. Y entonces cuando ellos empezaron a comer carne, el juicio de Dios, ¡pau! Y entonces Tavera me enseña a no quejarme. El segundo lugar, que es un poquito difícil pronunciarlo porque parece que es hebreo. Tavera es el incendio. Kibrot Jatabe dice que ahí sepultaron a toda la gente codiciosa. De pronto la codicia los mató. Y la promesa y la tierra prometida la perdieron. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a sus deseos carnales. Hermano, el que no haya tenido problemas con sus deseos carnales no es humano. Pero a veces, hermano, necesitamos, Señor, por favor, amarra esto, Señor, porque tengo unas ganas de pegarle a fulano que no me aguanto. ¿Sí? Y hermano, yo, por ejemplo, déjeme darle un consejo, y si usted me lo acepta, tal vez llegue a viejo, ¿verdad? Cuando se pelee con su esposa y Satanás le ponga, sálgase a caminar, váyase a caminar y cuente hasta 1,000,000. Porque después, ay, perdóname, es que fue sin querer queriendo. ¿Qué fue sin querer queriendo? Tu carne se levantó y hablaste, te quejaste y golpeaste. No estoy condenando a nadie, pero aquí en Kibrot
Jatabe sepultaron al pueblo codicioso. Fíjese que todo tiene que ver con lo espiritual. Quejas contra la adversidad del camino. ¡Oh! Dios se enoja. Que son mucho espíritu, que quiero carne. Dios se enoja. Pero ahora quiero llevarle al tercer punto. Hazerot, diga conmigo Hazerot. Llegué al capítulo 12. Si usted, voy a leerle en esta versión. No crea que es enciclopedia, es la Torah. La Torah Temet, usted puede también tenerla, y si la tiene para estudiar, es bonito, es hermoso estudiar la Biblia, porque se entienden muchas cosas. Dice que antes de llegar al desierto de Param, pasó otro acontecimiento en Hazerot. Le voy a leer en esta versión. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moisés se había separado de su esposa. Sí, dice que yo no sabía que Moisés se había separado de su mujer. Que era una hermosa mujer y sumamente virtuosa. ¿Cómo? En nuestra Biblia, mira que dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. ¿Se da cuenta qué diferente es la interpretación del que sabe hebreo al que traduce al español? Mire cómo traducen los que saben el hebreo. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moisés se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer y sumamente virtuosa. Literalmente dice, el versículo no expresa hermosa mujer, sino mujer cusita, originaria de Cus, Etiopía, que es un eufemismo de hermosa. Sí, qué interesante que la mujer de Moisés era morenita, pero era guapa, hermano. Y entonces dijeron: ¿acaso solo con Moshe o Moisés habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Si Moisés se separó de su esposa por considerar indigno permanecer casado una vez que Dios hablara con él, también con nosotros habló Hashem, y sin embargo no nos hemos separado de nuestro cónyuge. Voy a explicar esto. Dice ahí que Moisés se separó de su mujer porque en la cercanía con Dios sus pasiones, sus necesidades propias de hombre se fueron abajo. Y entonces Moisés dijo: mira, mejor separémonos porque yo ya ni te miro como mujer. Estoy tan metido en esto y cada rato Dios me llama que hasta, hermano, de repente Moisés toma la decisión de separarse porque, y escuche bien esto, porque en la cercanía de lo divino con lo humano, lo humano se viene abajo. Cuando Dios te visita, cuando la presencia de Dios está contigo, hermano, tus pasiones humanas, tus necesidades humanas se vienen abajo. Y de repente, hermano, pues si uno ve, está bien, Moisés está así, pero la cosita no está así. Ella tiene sus necesidades, sus pasiones y todo. Y entonces dice que Moisés, hermano, se divorció de su mujer. Es decir, le dijo: ¿sabes qué? No, ¿para qué vamos a intentarlo? No, tranquila, yo estoy en otra onda. Y entonces Miriam, yo no sé por qué las mujeres son tan habladoras, hermano. Miriam llamó a Aarón y le dijo: mira, brother, le dijo, fíjate que estoy hablando con mi cuñada y dice que el Moisés se separó de ella.
Aguantátelo como que tan espiritual, como si solo Dios habló a través de él, si también habla a través de nosotros. Uy, hermano, y lo oyó Dios. Y entonces Dios los llama. Vengan para acá los tres tristes tigres. Y le dice: ustedes, Aarón, o Miriam y Aarón, ustedes. Y yo no entendía por qué Dios había defendido a Moisés. Porque Dios defendió a Moisés porque en el trasfondo la acción que Moisés tuvo fue por la comunión con Dios. Entonces Miriam está criticando las reacciones de Moisés por la cercanía con lo divino. En otras palabras, hermano, lo voy a poner de esta forma. Si usted está casada con su esposo y su esposo dice: mira, me voy a la iglesia, voy a servir al Señor y todo. Ay, tú, solo culto, solo, no, y yo quiero ir a pasear también. ¿Vas a rivalizar con Dios? ¿Sí me entendió? Vas a rivalizar, porque yo he visto la queja, hermano. Mire, por ejemplo, si hay mujeres aquí, espero que sí, tal vez, no sé, quién sabe, que quieran casarse con ministros. Tienen que aprender algo, hermano. Van a ser rivales de Dios. No, yo quiero que salgas conmigo a pasear con mis hijos, no que culto. ¿Te casaste con un Moisés? Si no querías rivalizar con Dios, cásate con uno de afuera, del pueblo. Pero la mujer que se casa con un hombre de Dios, y ese hombre de Dios se mete como Moisés, hermano, se mete. De repente, hermano, ese hombre ya no le pertenece al hogar, le pertenece a Dios. Mire, yo me recuerdo el día que mi madre me dijo: Dios me mostró tu tumba. Y le dije: ¿cómo mi tumba? Sí, yo vi tu tumba, me dijo. Y Dios me dijo, le dijo a ella: ya no es más tu hijo, es mi hijo. Y entonces, hermano, fíjese que mis hijos y mi esposa han perdido a su esposo y su padre. Y eso que yo soy medio así. Imagínese a Moisés, hermano. A cada rato lo llamaba Dios. A cada rato, hermano. A cada rato entraba Moisés y salía con el rostro iluminado. Y cuando llegaba a casa, la cusita, hermano, ahí, hermano. Ay, mira lo que me compré. Ay, duérmete. Estaba muerto Moisés. Y entonces, cuando Miriam se entera, empezó a murmurar. Ese Moisés se cree el espiritual. No, si Dios también habla a través de mí y de Aarón. ¿Va que sí, Aarón? Claro, ¿qué te pasa? Claro, sí. Y Dios lo oyó. Y entonces Dios llega y dice: ¿por qué no tuvieron temor de hablar? Lo voy a parafrasear. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar de la relación de Moisés conmigo? ¿Por qué critican lo que no entienden? Y se enojó Dios. Y de pronto se va Dios. Y la habladora está leprosa. Y cuando Aarón vio a su hermana leprosa, ¿por qué Miriam? Porque Miriam fue la que inició el asunto. Por eso mujeres, miren, porque no sé por qué las mujeres dan aquí no va. Pablo decía: ay, cuidado con las viejas porque son entremetidas. Ahí andan de casa en casa metiéndose en lo que no les importa. Las de la Biblia, las de aquí no. Y cuando Aarón ve que está leprosa, le dicen: Señor mío, le dice a Moisés, no nos tomes este pecado, por favor. Y mire, hermano, ese Moisés, hermano, de veras. Señor, sánala. Y Dios le dijo: si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no la sacarías del campamento? Entonces, cuando uno critica la relación de las personas con lo espiritual, el campamento se frena. Sacaron a Miriam
a María, 7 días. Y todo el mundo esperando, hermano. ¿Y a quién esperan? A María, a Miriam, porque está leprosa, está fuera del campamento. Hazerot nos enseña, por favor, mira, fíjese que, por ejemplo, mi esposa, déjeme contarle esto. Ella me dice, fíjate que tengo que ir a predicar allá, que tengo que ir acá, tengo que ir allá. Hermano, perdona a mi madre, no es crítica, ¿no? Pero a veces me quedo solo y no tengo, hermano, no tengo ni quien me caliente una tortilla. Pero yo no le digo, no, primero, no, ve, hija, ve. Tu relación con Dios es primero. Tú sírvele a Dios y Dios te dice, ve y sirve. Y de igual manera ella. Hermano, ay papi, mis hijos me dicen, papá, que queremos reunirnos, que mira que no, tengo actividad en tal lado. Entonces tienen que bajar su cabecita y decir, pues papá no está, porque está en actividad con Dios. Entonces cuando tu esposo te diga, me voy a ir a ayunar 3 días, dile, vete. Nunca rivalices con Dios. Fíjese que a mí me preguntó un hermano, fíjese que yo quiero dar una buena ofrenda para la iglesia, pero le consulto a mi esposa y le dije, lo que Dios te pone en tu corazón es Dios y tú. Igual a la mujer. Yo me recuerdo que mi pastor estaba en una campaña y empezaron a recoger la ofrenda. Y la esposa del pastor, que yo tuve una relación muy bonita con ellos porque eran jóvenes, y yo 17 años y casi fue como mi padre espiritual en la fe ahí, me enseñó muchas cosas. Y entonces ella me contó y me dijo, fíjese Otto, que cuando empezaron a recoger la ofrenda, el Señor me dijo, dame todo lo que traes en la cartera. Pero allá en nuestro país, los varones tenemos la costumbre de darle a nuestras esposas el gasto. I said again. Allá en nuestro país, los varones tenemos la costumbre de darle a la señora el gasto. Voy por 3ª vez. Allá en mi país, los varones tenemos la costumbre, porque es Biblia, de proveer a la señora el gasto. Está mejorando, ¿ah? Nadie se siente ofendido. Varón, ¿tú provees para tu casa? ¿O eres un mantenido? Porque por eso no bendice Dios, porque no estás cumpliendo tu responsabilidad. Y entonces mi pastor le dijo antes de la campaña, le dijo a mi pastora, le dijo, aquí está tu gasto del mes. Y ya lo metió en su cartera. Y se fueron a la campaña. Y estando en la actividad, el Espíritu Santo le dice, dame lo que traes en la cartera. Es el gasto. Entonces ella le dijo, mira, le dijo, fíjate que el Señor me está hablando, que le dé lo que traigo en la cartera. ¿Qué dices tú? Y mi pastor, muy sabio, le dijo, ese es tu problema, yo ya te di para el mes. Y entonces me dijo mi pastora, mire Otto, me dijo yo, ¿qué hacía? Mi esposo me dijo, ya te di. Y el Señor me decía, dame. ¿Y qué hacía? Yo, Señor, y si te lo doy, no vamos a comer mañana, Señor. Y yo no me voy a dar más. Mire la encrucijada en la que Dios la puso a ella. Y me dice, y yo le dije, ¿y qué hizo, hermana? Me dijo, agarré todo. Y le dije, Señor, pues si hay que ayunar, Señor, ayúdame este mes. Y lo di todo. ¿Y qué pasó? Ay, hermano, Dios nos bendijo, comimos y todo. No les faltó nada. Pero lo que le quiero decir es que esa comunión no se puede someter a criterio humano. El día que Dios me dijo a mí, te vas de esta iglesia, hermano, ahí está mi esposa de testigo. Yo nunca había visto llorar a un pueblo como lloraron cuando les dije, me voy. Me rogaron, lloraron, ¿verdad? Me dijeron, hermano Otto, le damos el 20% de diezmo, no se vaya.
Le dije, me voy. Me voy. Cuando Dios te dice que te vayas, ni me consultes. Él es el jefe, Él es el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Hazerot nos enseña que en la relación de las personas con Dios, nosotros no podemos emitir criterios. Por ejemplo, yo cierro si Dios a ti te dijo, quiero que estés orando todos los días a las 3 de la mañana, pues a ti te lo dijo. Hazlo. Hermano, que fíjese que ese no duerme, que mire, por eso no cumple sus responsabilidades de hogar. Pues Dios se lo dijo. Esa es su relación con Dios. Es como cuando yo, déjeme, cierro mi Biblia aquí porque ya es hora de ir a comer. Mire la carne, ¿verdad, hermano? Es que la carne se mete, hermano, en estos asuntos. Como cuando yo estaba en un retiro, había juntado para comprar mi carrito. 2 años de estar ahorrando. Y de repente levanto las manos, Padre, te alabo y te bendigo. Y oigo la bendita voz de Dios que me dice, dame todos tus ahorros. Literalmente me fui para otro lado. Habían unas hermanas ahí, les dije, no vayan para allá porque ahí se oyen voces raras. Y aquí levanté las manos, Señor, te bendigo. Dame todos tus ahorros. Ay, Señor. Bueno, llegué a la casa, porque fíjese que estábamos en privaciones de muchas cosas porque queríamos agarrar un vehículo. Y le digo, Marta Julia, le digo, fíjate que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo, quiere todos los ahorros. Esa mujer es una mujer bendita, hermano. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y qué estás esperando? Dáselos. Ah, caray, dije yo. Cuando tú sometes el criterio de lo que Dios te dice, Dios te dijo, quiero que vayas temprano a la iglesia. Mira, Juanita, el Señor dice que quiero ir temprano. Pues te irás tú, a mí me esperas. No, mi amor, entonces la llevo, te espero. Pues vas a hacer enojar a Dios. El que ama más padre, madre, esposa, hijos, casas que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué nos enseña Hazerot? Hazerot nos enseña que nosotros tenemos que respetar la comunión que las personas tienen con Dios. Si Dios te lo dijo, amén. No, pero hermano, que vi que está raro, pero si Dios te lo dijo, ¿estás seguro? Amén. Miriam criticó y por eso se quedó leprosa. Y fíjese usted que entonces salieron términos del Sinaí y mire lo que había. Habían quejas, había deseo de carne y había crítica a lo espiritual. ¿Qué sacamos de lección para nosotros? No me quejaré, pelearé contra mi carne y respetaré lo espiritual en la relación de cada persona. Cierre sus ojitos. Padre Dios, esta mañana, al estudiar tu palabra, Señor, aprendemos. Ayúdanos, Señor, que lo que aprendemos, lo que escuchamos, podamos aplicarlo y podamos, Señor, caminar en esa relación maravillosa contigo, porque tú nos llevas, Señor, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo. Pero a veces, Señor, nuestra carne nos juega difícil y peleamos. Y fortalécenos, Señor. Que estas 3 cosas, Señor, puedan estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No hayan quejas para ti. Sometamos esos deseos carnales por tu espíritu
y respetemos, Señor, la comunión que tú tienes con cada uno. Esta mañana, Señor, te bendecimos. Deme 2 minutos nada más y nos vamos. ¿Habrá alguien que por primera vez quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? A mí me gustaría orar por usted, pedir a Dios por su vida. Si alguien por primera vez quiere venir a los pies de Jesús, yo le invito a que salga de su lugar y venga al frente y dígale: yo quiero tener una relación contigo, Dios. Siento que me llamas, siento la necesidad de entregarme a ti y acudo a ti. Aquellos quizás arriba o aquí en la planta baja, usted siente que Dios le llama. Venga Jesús. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. ¿Quién va a venir a los pies de Cristo esta mañana? Si Dios te llama, la invitación está abierta. La invitación es para aquel que no conoce y no se ha entregado a Jesús como su Señor. Ahora, si tú ya te entregaste al Señor, aprende que este camino es un camino donde Dios te lleva con propósito. No te quejes en la adversidad. Pelea contra la carne. Dios bendiga las vidas que están viniendo. Y procura una relación con Dios individual. Y respeta esa relación. Eso nos enseñan estas 3 estaciones. ¿Alguien más quiere venir a los pies de Jesús y unirse a estas 2 almas que están aquí? La invitación está abierta. O si quizás sientes en tu corazón el deseo de acercarte al Señor y decir: Señor, ayúdame. Perdóname porque me he quejado. Perdóname, Señor, porque tal vez no he batallado contra mi carne como debo de batallar. Ayúdame, Señor, a respetar las cosas espirituales. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.